bendecidos y muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a otro miércoles y después de haber dado gracias a Dios y de haber exaltado el nombre del Rey de Reyes y de Señor de Señores, estamos aquí para recibir una instrucción y una enseñanza más. Una enseñanza que promete enriquecer tu hombre interior. Amén. En esta noche comenzamos con un estudio nuevo y hoy vamos a comenzar con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta es una carta bastante extensa. No creo que es tan profunda como la carta que estudiamos anteriormente de Gálatas. Algo bien extraño que usted va a notar es que Primera de Corintios tiene 15 o 16 capítulos. Sin embargo, Gálatas solamente tenía 6 y estuvimos 3 semanas en Gálatas. En Corintios no vamos a estar tanto tiempo porque lo vamos a hacer en una forma sistemática. Vamos a establecer una síntesis y sencillamente vamos a tocar verdades circunstanciales y verdades absolutas que son las que necesitamos conocer. En su panfleto ahí hay una foto muy bonita de Grecia. Grecia siempre se caracteriza por su estructura, ¿no? La arquitectura de Grecia es inconfundible. Donde quiera que usted se para, usted ve 2 torres como en la Casa Blanca, que usted ve todas esas columnas, y esas o de Grecia o de España. Yo soy de los que pienso que las que hicieron los romanos, el diseño se lo robaron a los griegos, igual que la Pisa. La Pisa la inventaron los griegos, pero los romanos se la robaron. Amén. Bueno, en el día de hoy, Primera de Corintios, y continuamos en estos estudios maravillosos. En esta carta vamos a ver, y estoy leyendo, infinidad de cosas que aquejaban a este pueblo de Corinto. La inmoralidad era algo muy común en medio de ellos, y por esta razón veremos a Pablo abordando temas de suma importancia para corregir este comportamiento. Consensualmente, casi todos los estudiosos de la Biblia y de las cartas atribuidas al apóstol Pablo definitivamente coinciden que la autoría es del apóstol Pablo y es una epístola paulina. Tanto las evidencias internas como las externas no dejan lugar a dudas de que la autoría de las 2 cartas dirigidas a la iglesia del puerto de Corinto, le llamaban a esa región el Peloponeso de la antigua Grecia, una ciudad muy linda. Yo estuve en algunas de las islas de Grecia. Grecia es un país admirable, es muy bonito, muy lindo. Tiene unas playas y unos parajes que son inimaginables. Es compuesta por una tierra firme central y un archipiélago de islas que están alrededor. Muy, muy bonito. El azul del océano en Grecia y la blancura de la arena es una cosa inimaginable. Ahí en la pantalla están viendo algunas de las fotos contemporáneas, por supuesto, de Grecia, con excepción de algunas de ellas. Corinto, las evidencias de la pluma paulina en estas cartas se identifican en expresiones como, estas son las expresiones que identifican que es Pablo: nuestro Señor Jesucristo, el hombre espiritual, justificados y el cuerpo de Cristo, entre muchos otros términos. Exclusivamente son del vocabulario paulino, ¿ok? Las evidencias externas también que apoyan la paternidad paulina de las 2 cartas fueron los escritos del obispo Clemente de Roma cerca del final del primer siglo, el año 99 después de Cristo, y en uno de sus escritos él se refirió a la carta a los Corintios y mencionó que Pablo era su autor. Por otro lado, el canón muratorio, y esto es una información valiosísima que les recomiendo que lo mire, búsquelo en Google, esas 2 palabritas, el canón muratorio. Ahí usted va a encontrar mucha información que habla y corrobora no solamente la autoría, sino también la legitimidad de los escritos paulinos, ¿ok? Por otro lado, pues este canón muratorio a fines del siglo II de nuestra era también incluye las cartas a los Corintios como haber sido escritas por Pablo. ¿Por qué este énfasis de si él lo escribió o no? Porque hay muchas escuelas de pensamiento
que tratan a veces de negar que las escribió Pablo. ¿Ok? Una nota aquí que no está en el panfleto, y vamos ahora a la parte de atrás del panfleto para que usted me siga. Una nota de interés es que supuestamente Pablo escribió una tercera carta. En realidad la segunda carta es la tercera. Así es como es la tercera carta. Pero hay una carta que él hace referencia, que esa carta no apareció, no se sabe dónde está. Obviamente yo soy de los que pienso que la compilación que tenemos de lo que compone la biblioteca llamada la Biblia, el Espíritu Santo se las arregló para que apareciera ahí lo que usted necesita. Si esa tercera carta no apareció, pues I'm sorry, pero después de todo, las dos cartas es más que suficiente, ¿ok? Llama la atención el significado de la palabra griega Corintos. Los corintios escriben mucho con la K en el idioma griego, ¿no? Que significa literalmente ambiguación. Esto es en el antiguo castellano. Hoy eso se podría traducir como confusión, oscuridad, tibieza, impureza. Para la conducta de aquella iglesia, el nombre le viene como anillo al dedo. Corinto era una gran ciudad porteña, era licenciosa en cuanto a las cuestiones morales y la prostitución. Era una especie como de South Beach, aquí en Miami. Usted va a South Beach y parece que está en otro planeta. ¿Te has visto? La gente como que tiene un aire muy diferente al resto de las comunidades. Si usted no ha ido a Key West, en Key West durante el día es una zona turística muy linda, pero si usted va a Key West a las 9 de la noche, como los murciélagos comienzan a salir de las oscuridades. Y Key West por la noche no es lo mismo que de día. Pues Corinto era algo más o menos así. Yo quiero darle estos detalles porque yo quiero que usted entienda por qué cuando Pablo le escribe a esta iglesia tan característicamente, hay cosas que usted va a decir, pero ¿y por qué estaba pasando eso? Sencillamente era una metrópolis bastante confundidita. Tenía desordenada, tenía muchos problemitas, ¿no?, internos. Si entendemos que Pablo fue constituido apóstol por Jesucristo, él indudablemente era un apóstol. Sin embargo, cuando se leen las cartas, Pablo al principio se traduce, hay una carta que dice, Pablo, llamado a ser apóstol, ¿ok? Lo dice así. Sin embargo, en otras cartas usted no ve presente esa declaración. Cuando usted ve cosas que difieren en la introducción de las cartas, usted tiene que comenzar a hacer preguntas, porque cuando usted escribe cartas, casi siempre usted más o menos tiene el mismo estilo. Y usted conoce al escritor por su estilo de escribir, ¿no? Y cuando de momento usted ve algo ahí como que no se ajusta al escritor, usted dice, espérate, esto como que está medio nebuloso. Parece que no lo escribió fulano, ¿sí? Cuando usted estudia la Biblia en una forma minuciosa, usted se va a dar cuenta que hay cosas que han sido alteradas. Hay un pequeño comentario aquí. Y la razón de esa intencional mala traducción en las dos cartas a los Corintios es que ellos tenían reservado el único apóstol, nuestros hermanos católicos, ¿no?, que fueron los que a principio nos ayudaron, y gracias a ellos nosotros tenemos una compilación de la Biblia, ¿ok? Pero ahí ellos quitaron el título de Pablo porque ellos eran de fundamento pedrino. Recuerden, para nuestros hermanos católicos, Pedro es la figura principal, ¿ok? Pablo no es la figura principal, aunque ellos lo reconocen, hablan muy bien de él, pero cuando usted le dice a un católico Pablo o Pedro, el católico, ¿qué te dice? Aide, tú que eres católica. Si yo te digo Pablo o Pedro, ¿qué tú me dices? Pedro, porque Pedro era como el padre, el papa de la Iglesia Católica, por así decirlo, ¿no? Ellos pues adoptaron esa doctrina y ese estilo pedrino, ¿ok? Obviamente ya la Iglesia Católica lleva 21 siglos para 22 siglos en existencia y por lo tanto han habido muchas reformas, muchos cambios y ya la Iglesia Católica pues no es lo que era antes. Creo que ahora está mejor, ¿sí? Y va reformándose mucho más. La carta fue escrita mientras Pablo se encontraba al final de su tercer viaje misionero en Éfeso. Según Hechos 18, Pablo fundó la iglesia durante el segundo viaje misionero, seguía y se quedó ahí por año y medio. Si usted busca estas citas que están en Hechos 18:11, usted va a notar eso ahí, y si lee a Hechos 18:7,
Ahorita vamos a leer un par de versículos cuando entremos en el grueso del estudio. Usted va a ver que Pablo se quedó y simplemente ejerció su función de fabricante de tiendas. Y obviamente yo presumo que por el día trabajaba o cogía contratos para hacer trabajos y por las tardes o por la mañana y por la noche pues se encargaba de la predicación. Domingo Pablo o sábado, porque Pablo era judío, él se reunía en las sinagogas con los hermanos judíos los sábados, ¿ok? En ese tiempo no habían servicio los domingos. Los domingos la gente se iba para el mall, ¿ok? El mall de Grecia, de Atenas. Ahora, después de aquí dice, viviendo un principio con Aquila, Priscila, que eran exilios de Roma, ahí eso usted lo encuentra en Hechos 18 y 19. Después con Tito Justo, que eso fue en el capítulo 18, verso 7, escribió desde Éfeso. Pablo escribió la primera carta desde Éfeso durante su tercer viaje en el año 54 o 55 aproximadamente, y comentó un sinnúmero de problemas. Durante los 2 o 3 años que Pablo estuvo en Éfeso, hizo un viaje corto a Corinto para solucionar algunos problemas. No logró reconciliar las diferencias y él se refiere a ese viaje como uno de tristeza. Eso usted lo encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Ahí tiene más o menos un trasfondito para que más o menos tenga una idea de qué era lo que sucedía y qué era Grecia. Si usted va a Grecia en el día de hoy, si usted quiere visitar algún país en el extranjero, yo le aconsejo que visite a Grecia. Es una cultura interesantísima, pero usted todavía va a ver muchas cosas imperantes, que es un país muy diferente a la zona occidental donde nosotros vivimos. Ahora entramos de lleno al estudio y vamos a ver los primeros asuntos abordados por Pablo. Usted si trajo su marcador, si trajo su Biblia, yo quiero que usted me siga conmigo, María. Yo voy a citar más o menos los versos y tú sencillamente vas a 1 de Corintios y me sigues con el curso, ¿ok? La salutación y mención de Sóstenes. Yo quiero que usted vaya a Hechos, capítulo 18, versículo 14, ahí lo tenemos. Comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos, Galión era el principal, ¿no? El gobernante, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme o derecho yo os te lo tolerara, dice. Mira el verso 15. Mas, si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser parte o juez de estas cosas. Y mira ahora el último verso. Y los echó del tribunal. Entonces, mira el otro verso, el 17. Cuando los echaron del tribunal, no quisieron atender esta queja. Entonces, los griegos, tomando aquí a Sóstenes, que miren lo que era Sóstenes, dice ahí prepósito, era principal de la sinagoga, le herían delante del tribunal y a Galión no le paraba bola a eso. Sencillamente él no hizo caso por esas cosas. ¿Ok? Sóstenes era un representante que significaba un hombre muy importante para la iglesia y para el grupo de creyentes que estaba perseverando en lo que fue el levantamiento de la iglesia en Corinto. ¿Ok? Por eso cuando usted ahora entra a 1 de Corintios, capítulo 1, ¿ok? El versículo 1, mire cómo dice el capítulo 1, versículo 1. Y aquí comenzamos ya en el grueso. Aquí lo tenemos. Vamos a leer mucha Biblia. Pablo, llamado a ser apóstol, ya les expliqué por qué pusieron eso, de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿y quién más? Y el hermano Sóstenes. Fíjese, Pablo hace una representación y cuando se dirige a la iglesia de Corinto, inmediatamente envuelve también a Sóstenes, porque Sóstenes representaba a una persona muy importante. En otras cartas, como en Gálatas, usted vio que Pablo incluyó a Silvano, incluyó a varias personas que trabajaban de cerca con él, ¿ok? Pero entonces dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo. Esa es la primera salutación. Ahí usted ve cómo el apóstol Pablo abre esa conversación. Ahora, mire el verso 6. Doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque de todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esto es una carta donde él ya se dirige a un pueblo que muchos de ellos pues habían desarrollado. No todos habían desarrollado a la misma velocidad. No piense tampoco erróneamente que la iglesia de los Corintios eran todos unos carnales. Había un buen grupo de carnales, ¿ok? Pero habían excepciones. Y esas excepciones son las que Pablo menciona aquí, versículo 7. De tal manera que en nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo con nuestro Señor. Ya ahí en 9 versos usted ve que Pablo inmediatamente identifica el día del Señor. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron en el verso 8? Pablo siempre identifica y menciona ese día porque ese es un día muy importante que todavía no ha ocurrido. ¿Ok? Si usted quiere saber si ese día ha ocurrido, chequéese el cuerpo suyo. Si no tiene un cuerpo glorificado, ese día no ha ocurrido, usted está todavía aquí con nosotros. ¿Ok? Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ya ahí usted rápidamente detecta que el apóstol Pablo está ya identificando un problema que había con ellos. ¿Cuál era el problema? ¿Alguien que me diga? Que no hablaban todos la misma cosa, que no sentían la misma cosa y que no estaban en un acuerdo mutuo. Por eso les dije ahorita, no todos eran carnales, pero habían unos que estaban bien y habían otros que no estaban muy bien. ¿Ok? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Yo pensaba que los de Cloé eran unos bochinchosos, pero no eran bochinchosos, eran sencillamente gente que amaban la obra. Y sencillamente cuando vieron que habían unos comportamientos que no eran apropiados, ellos hablaron con Pablo y le señalaron. Parece que ellos tenían a Pablo en la lista de Facebook y le mandaron un instant message. ¿Usted se puede imaginar que para ese tiempo hubiera habido Facebook? No se hubiera escrito esta epístola. Tendríamos un volumen así, digital. ¿Ah? Dios es tan sabio, Él sabe cómo hace las cosas. Facebook definitivamente era para el siglo XXI. Entonces dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a ningún otro. Ahora, mira el verso clave, que es el 17. Pues no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar. Fíjate, si tú quisieras incorporar la práctica del bautismo en agua en la doctrina paulina, tú tendrías que mirar esos versos. Y si Pablo es el apóstol llamado a los gentiles, Dios no lo llamó a bautizar. Pablo está diciendo aquí por su boca, a mí nunca Jesucristo me dijo que bautizara a nadie. ¿Eso es lo que usted deduce de esos versos? Porque eso es lo que yo deduzco. No me envió el Señor a bautizar, sino a hacer ¿qué? A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué cosa tan interesante. Ahí usted se da cuenta y usted ve. Mire ahora hablando de sabiduría humana. Porque la palabra de la cruz, verso 18, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los que están tomando nota, eso está en Isaías, el capítulo 29, versículo 14. Pablo nunca cita cosas que no estén respaldadas por los libros proféticos,
por los salmos o por los escritos de Moisés. Siempre Pablo sencillamente corrobora, de la misma forma que Jesucristo nunca inventó cosas nuevas. Todo lo que habló corroboró lo que los profetas, lo que David y lo que los salmos dijeron. Cuando usted quiere evaluar a un predicador, busque a ver si su fuente de datos viene respaldándose de algún sitio de la Escritura, porque si viene inventando cosas extrañas que usted nunca ha escuchado, salga corriendo si es aquí. Aquí usted nunca va a oír eso. Hay gente que a veces se ofenden cuando uno lee del viejo pacto, pero Pablo mismo por su boca dijo que las cosas que se escribieron allá las escribieron para nuestro testimonio. Y si son para nuestro testimonio, entonces hay que registrarlas, hay que identificarlas y hay que mencionarlas, ¿no? Hay muchas cosas que son paralelismo apropiado. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Usted sabe que él está diciendo los disputadores, porque en Grecia, en cualquier esquina que usted se parara, en un 7-Eleven o donde fuera, ahí estaban los epicúreos, ahí estaban los esenios, ahí estaban todos los sabios. No han salido más pensadores en la historia de la civilización que en el país de Grecia. Por eso Pablo un día dijo, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo. Pero mire, con un griego si usted iba a hablar, usted tenía que tener aceite en la lámpara. Porque el griego llegaba y lo dejaba a pie a usted en 5 minutos hablándole de toda la historia. Y entonces Pablo, conociendo esto, cuando hablaba con ellos, iba con delicadeza y con cuidado para no caer en un lazo. ¿Ok? El conocimiento personal versus la revelación. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse, ¿no qué? No saber nada, dice aquí. Cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire el centro de la conversación paulina, ¿cuál es? A mí el nombre de este ministerio me encanta. Te exaltamos, Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que hemos aprendido es que cuando tú exaltas a Dios sobre todas las cosas, cuando el enfoque central de todo lo que tú hablas y de todo lo que tú enseñas y de todo lo que tú dices y eres, si el enfoque está en ese núcleo de Jesucristo, tú estás bien ubicado. Ahí estaba nuestro apóstol Pablo. Mira qué lindo. Vuelvo y lo leo, el versículo 2. Me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo. Solamente saber a Jesucristo y a este crucificado. Crucificado obviamente porque el producto de todos los beneficios llegaron a ti cuando Él fue crucificado y cuando resucitó. Tienes que incluir la resurrección, porque el mismo apóstol Pablo enseñó que si Jesucristo no hubiera resucitado, en vana resultaba nuestra predicación. Cuando tú hables de Jesucristo, en Jesús de Nazaret, tú tienes el comportamiento perfecto de un hombre de Dios, sin mancha y sin arruga, sin pecado alguno. Tú puedes utilizar ese ejemplo, ¿ok? Sin los rudimentos de la ley. Pero mira, tienes que después colocarlo en el Calvario y del Calvario tienes que colocarlo en la ascensión. Porque esos 3 pasos son los que te garantizan un núcleo de predicación y de existencia correctos. ¿Ok? No lo dejes en ninguna de sus etapas. A Jesucristo lo tenemos que arropar en las 3 etapas, desde su advenimiento hasta su ascensión. ¿Se entendió eso? Eso es bien importante, eso que acabo de decir. Amén. Entonces, mira el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Por qué él dice de los príncipes de este siglo? Porque en Grecia había muchos célebres, había muchos próceres, gente que era gente muy recordada por los griegos.
Y él decir algo como esto, lo que está diciendo es, miren, la sabiduría que yo les estoy hablando va por encima de todos esos próceres y de todos esos héroes de la antigüedad que ustedes conocieron. ¿Ok? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, versículo 7. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los tiempos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes de este siglo, ahí vuelve porque está en Grecia, les está hablando de todos los célebres que ellos conocían de la antigüedad, los grandes próceres. Él dice, esto que yo les estoy enseñando, ninguno de esos hombres admirados habló de esto. Cuando yo fui a Grecia, en algunos sitios, parques, usted se para y hay un busto aquí de un hombre, allá hay otro busto. Yo me retraté como 4 o 5 maestros de eso a ver si se me pegaba algo, aunque fuera sabiduría humana, ¿no? Pero mire, los griegos admiran a esa gente, porque mucha de la historia griega es rica y hay mucha contribución en nuestra sociedad que proviene de la gente del calibre que fueron los próceres griegos, los hombres distinguidos, ¿no? Pero Pablo aquí hace mención de eso. Mira el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ustedes notan cómo Pablo está separando el evangelio y lo está poniendo en un campo aparte. Lo está manteniendo aislado de todas las demás sabidurías que se conocían. Amén. Entonces, mira el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana. ¿Cuántos de ustedes notan que en estos primeros 2 capítulos Pablo menciona la sabiduría humana y sabiduría humana y sabiduría humana? ¿Por qué? Porque está en Grecia. Está en un sitio donde la sabiduría humana era algo muy respetado, muy admirado y muy recibido. Entonces Pablo trata de departamentalizar la sabiduría que él está hablando y la trata de poner en un renglón aparte para que no se confunda con la sabiduría de los hombres. ¿Te ha notado a veces que usted habla con personas que son muy cultas, personas que son muy estudiadas? Yo hablo a veces con personas que son cultas, con grados de doctorado, y entonces ellos tienen una forma muy correcta, muy apropiada de hablar, ¿no? Y lo único que me salva a mí ante una persona así es mantener el núcleo de mi conversación en Jesucristo. Si mantengo mi núcleo en Jesucristo, voy a estar bien. Si me salgo de ahí y me trato de ir a la par con un doctor o con una persona que ha estudiado, que se ha tragado quizás 1000 libros, voy a parecer una cucaracha en un baile de gallinas. Por eso es importante que usted haga el centro de su plática, Jesucristo. Diga Jesucristo. Qué nombre tan bonito. Ese es el centro de nuestra plática. Amén. Y finalmente, en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Fíjate cómo tú hablas en medio de un pueblo que es muy culto. Tienes que irte de esta forma. Si no lo haces de esta forma, vas a entrar en serios problemas. ¿Ok? Ahora, después que él ha hablado de esto, ahora él se va a un tratamiento un poquito más cercano y más directo con las personas que él conoce y a las personas que le está enseñando. Esto para muchos es un insulto, ¿no? Mira el capítulo 3, versículo 1. De manera, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, que significa ¿qué? Como a niños en Cristo. No vaya a pensar que un carnal es un diablo.
No. Una persona carnal, en este caso, mire, en este caso de los griegos, la aplicación circunstancial, estoy hablando ahora. Ser un carnal era sencillamente tener una sabiduría terrenal, ¿ok? Sabiduría terrenal. Entonces Pablo le dice, yo no les pude hablar como a espirituales. Esa es la clave. Cuando usted ve la palabra espirituales, espiritual es uno que su centro es Jesucristo. Carnal es uno que su centro es otra sabiduría que no es Jesucristo. ¿Lo ven claro ahí? Dice espiritual. Esa es la clave de ese verso. Sino como a carnales, como a niños, ¿en qué? En Cristo. Quizás no eran niños en alguna materia de algún campo de inteligencia, ¿no? Pero en cuanto a lo espiritual estaban niños. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y aún todavía no sois capaces. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Ahora, esto que yo voy a leer aquí ahora les va a recordar a ustedes una lista de los perritos que hablamos en Gálatas y que hablamos allá en Marcos 7, ¿verdad? Mire, celos, contiendas, disensiones. ¿Qué son eso? Alguien que me diga. Gálatas decía, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son celos, contiendas? Son frutos de la carne, son obras de la carne. Por eso él les llama carnales. ¿Ven el punto? Por eso le está llamando carnales. Ahora, vamos a entrar ahora en una explicación bastante poderosa y bastante peligrosa, porque ahí cayeron ellos. Y en eso han caído un montón. Mira cómo dice, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora va a explicar en el verso 4 en qué consistía esa carnalidad. Míralo aquí. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de quién. El otro, yo soy de Apolos. Ahí viene Pablo y le pregunta, haciendo eso, ¿no sois ustedes carnales? ¿Qué es un carnal en este aspecto? Uno que se va detrás de un hombre. ¿Sí? No, para mí es Eladio. No, para mí es Carlos. No, para mí es Pedro. No, para mí es Jesucristo. No, yo con Pablo no voy. Hay bandos. La iglesia establece bandos. Entonces tú tienes que aprender a aceptar y analizar todo, aceptar lo bueno, lo que no te gusta sencillamente lo pones en una orillita, como cuando tú tienes un plato de comida frente a ti. Si a ti no te gustan las alcaparras, ¿a quién no le gustan las alcaparras? Hay gente que no le gustan. Las aceitunas, ¿te gustan? Con la semillita, cuando tú las muerdes que te dan tan duro. ¿Qué usted hace con las cosas que no le gustan? Usted las pone al ladito del plato, usted no bota el plato. Usted simplemente las pone en una esquinita y no se las come. ¿Cómo Pablo explicó esto? Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Lo dijo o no lo dijo? Pero fíjate, aquí ellos son acusados de carnales porque andaban en favoritismos. Ahora, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y esa es la clave. Esa es la clave. No importa quién esté sembrando la semilla. La semilla la siembra cualquiera, Pablo, Apolo, el que sea. Pero ¿quién es que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Y finalmente, versículo 7. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una ¿qué? Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Marca ese verso en tu Biblia, ese verso 8 es importante. Primera de Corintios 3:8. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios,
como dijimos el domingo pasado. Entonces aquí usted empieza a ver que los corintios tenían un problema de favoritismo, tenían una tendencia a irse detrás de X personas. Tú tienes que aprender a sacar lo bueno de todas las personas que se paran aquí. Algo bueno tienen que darte. Puede que los chistes míos no te gusten, pero a lo mejor quizás otras cosas te caigan bien. ¿Sí? Vamos ahora al capítulo 4, porque esto se pone interesante. Capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, ¿y qué más? Y administradores o dispensadores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay una versión que dice, sea hallado fiel en todo. Fíjate. Verso 3. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿quién? Es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que ¿qué? Ahí vuelve Pablo y le inserta otra clavecita y le dice, mira, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso es un día, eso no ha llegado. ¿Tienes el cuerpo de pecado encima? Todavía no ha ocurrido. Seguimos aquí luchando con nuestras debilidades, ¿sí? Ok, entonces, mira cómo dice el verso 7, o el 6, perdón. Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, o sea, en Pablo y en Apolos, nota cómo Pablo unifica su enseñanza y la de Apolos, para que no vayan a mirar a uno o al otro diferente. Dice, o en mí, en nosotros, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Estaría ocurriendo esto en Corinto o no? Seguro que sí, estaban divididos. Versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también junto con vosotros. ¿Qué le había pasado a esta comunidad conforme a estos versos? Estaban así, explotando de revelación. No cabían por la puerta. Pablo dijo, bueno, ustedes están ahí reinando sin mí. Yo creo que yo no hago falta. ¿Tú has visto personas así que lo saben todo? Todo lo saben. Y ya no hay lugar en su ser para añadir una pizca más, porque están tan llenos. Yo digo que nuestro vaso siempre está dispuesto y siempre hay lugar para tú aprender algo bueno. ¿Sí o no? Para aprender algo nuevo. Amén. Y esto, mire, esto son cosas que, oiga. Ahora vamos a ver un caso de inmoralidad. Porque fíjese, estaban ocurriendo cosas. Vamos a ver ahora un caso de inmoralidad. Versículo, me gusta como dice esa Biblia, ya estáis hartos. ¿Te ha dicho esa expresión a veces? Estoy harta de ti. O estoy harto de ti. Pues los corintios estaban hartos. En Puerto Rico dicen hartos, con J. Estoy bien harto. De cierto se oye, ahora comienza un asunto feo aquí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Alguien que me diga de dónde viene la fornicación, de esa lista de Gálatas 5, ¿sí? Las obras de la carne que son fornicación, adulterio, idolatría, ¿verdad? Pues aquí dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, la fornicación estaba dentro de la iglesia.
¿Usted ha visto iglesias que la fornicación abunda? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Lie detector. En Maury Povich. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando. El domingo aquí hablamos de fornicación. Fornicación es algo bien serio. Fornicación es algo que te separa la comunión, destruye tu comunión, destruye tu matrimonio, destruye tu relación. Pues él dice, ¿no debierais más bien vosotros haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente yo ya he juzgado en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora les da una sugerencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 5. Oye, pero esta situación con Pablo aquí fue bastante fuerte. En otras palabras, que agarraran a este tipo y lo sacaran de la iglesia. Y si usted supiera quién era este tipo. Este terminó pastoreando después. Este era Tito. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto es una tipología. Pablo no le está diciendo a los corintios que celebren una cena con panes sin levadura. ¿Ok? Porque Pablo corrigió a Pedro una vez por Pedro instigar a los gentiles a que guardaran costumbres judías. ¿Ok? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, versículo 10. O con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Esto es una muerte prematura, ¿verdad? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Oye, fíjate cómo Pablo irrumpió en Corinto. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros mismos a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo Pablo confrontaba la inmoralidad dentro de la iglesia? En otro capítulo, cuando habló con Timoteo, que lo vamos a ver más en el futuro, le dijo, con ese ni se junten. Ni se junten con él. No lo tengan por enemigo, pero cuidado con meterse con él. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú te juntas con un ladrón, te van a decir ladrón a ti también. ¿Sí o no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora vamos a entrar al capítulo 6. Pues yo creo que no vamos a entrar al capítulo 6 porque ya van 44 minutos. Pero esto está bueno, ¿verdad que sí? La semana que viene continuamos y comenzamos en Primera de Corintios el capítulo 6. Muchísimas gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos, bendecidos.